el tema fórmulas y demás. Ahí, Dani, te pusieron algo en el chat, así que podemos arrancar por ahí. Dice, podemos repasar un poquito el tema de enzimas particulares en gónadas, como la 17 beta hidro... Ah, buenísimo. Ahí voy buscando el teórico. Perdón, Maxi, no te interrumpo mientras busco el teórico si querés, sí. No, dale. Comandamos, no hay problema. En que encuentre el teórico. No se vayan mucho por las ramas. Como comentario general, mientras Dani va buscando para hacer una intro un poco más amplia, no se nos vayan mucho por las ramas con las enzimas. No estamos en bioquímica, ¿ok? Entonces no le vamos a tomar todo de cómo llega a formarse progesterona a partir del colesterol. Eso lo deberían saber de bioquímica. Hay algunas enzimas puntuales, sí, por el hecho de saber qué célula la secreta, frente a qué estímulo, y principalmente para algunos cambios puntuales. Por ejemplo, no sé, si hablamos de la importancia de la barrera hematoplacentaria para formar estrógeno o qué tipo de estrógeno, bueno, ahí sí tienen que saber cuál es la enzima que está, que no está, cuál es la que aporta la placenta, por decirlo de alguna manera, cuál es la que no tiene el feto y demás. Ese nivel de profundidad, hasta ahí sí, no nos volvemos a bioquímica. Siempre de vuelta, curso pasado, curso aprobado, curso que nosotros lo damos por sabido, si no, le tenemos que dar en segundo año todo lo de primero y es imposible. Dani, vos largá nomás cuando quieras. Sí, estoy buscándolo. Era comentario general, ¿no? Sí. Pasa que particularmente eso decía, lo que decía el profe Maxi, eso como es curso dado, curso que consideramos pro, ahí les comparto pantalla, espera. Ahí está. Lo que les decía Maxi, esas cosas las consideramos ya vistas. Lo que nos interesa justo particularmente esa enzima es la importancia de saber que es sumamente importante para la producción de testosterona y que su deficiencia va a hacer que haya una deficiencia en todos los efectos, en las principales acciones que tiene este andrógeno en todos los targets. Sí, por ahí lo que me parece importante un poco resaltar, más allá de ese en particular que preguntaron, es saber que a nivel tisular, bueno, nosotros tenemos el principal andrógeno en la testosterona, pero eso sí lo había dicho que era importante saber que a nivel periférico, y a nivel tisular, vamos a tener una transformación de la testosterona en la dihidrotestosterona por la alfa-5 reductasa, ven acá, y que esta testosterona que tiene esta combinación química, sí tiene distintos efectos biológicos con respecto a la testosterona. Sí, o sea, no son muy distintos, pero sí es importante saber que, fíjense, la testosterona sola tiene como target efectos anabólicos, regulación hipoficiaria y la espermatogénesis. Y ya, la testosterona hidrolizada, es decir, que tiene agregado, ya ha sido reducida, tiene otras características, otros efectos que son más la diferenciación sexual, efectos a nivel prostático y sobre todo la estimulación de los folículos pilosos. Pero creo que cuando hablamos de enzimas, la que yo le dije que era como más importante, no es esa que ustedes dijeron, es la de producción, por más que si ustedes leen en la bibliografía, sí tiene esa importancia, pero asumimos que lo vieron en bioquímica, sino más que nada, cuál convierte la testosterona en dihidrotestosterona y sobre todo, cuáles son los efectos biológicos por separado de estas dos hormonas. ¿Estamos? Creo que cuando vimos los teóricos fue la única que pusimos hincapié, sobre todo porque da una nueva hormona que tiene efectos diferentes de la testosterona. Espérenme que se vuelve loca la computadora. ¿De acá estamos? Sí, profe, se entiende bien. Entonces, si tienen que aprender una hormona, yo les sugiero, bueno, ustedes ya vieron la parte de las glándulas suprarrenales, ahí es cuando hay un poco más hormonas, enzimas que tienen que ver cómo sean distintas las hormonas, pero en la parte reproductiva gonadal, la que ustedes mencionan es solamente para producción de testosterona, la que sí le haría más hincapié, no tanto en cómo se llama la enzima, sino la diferencia de las acciones entre las dos hormonas, la testosterona y la dihidrotestosterona. No sé si alguien escribió algo más en el chat. Esa hormona y la aromatasa
¿sí? Serían como las importantes a acordarse, ¿sí? O a saber, como para saber cómo llegamos a los efectores finales. Siempre traten de ustedes, cuando estudien todos los ejes, ¿sí? Tienen que estudiar cómo se controla el eje, después cuál va a ser la hormona que es el efector final y cómo llega ese efector final al órgano blanco. ¿Sí? Y obviamente el efecto biológico, que es justamente lo que queremos que sepan de funcionamiento, ¿sí? Es decir, es serológico, qué hace la hormona en su órgano blanco. Entonces, ustedes ahí es donde tienen que poner las neuronas sin irse por ahí en todos los caminitos que ya deberían haber estudiado en bioquímica, como les decía, como para llegar a esa molécula final. ¿Sí? Entonces, bueno, ok, si yo tengo que decir cómo se forma el estradiol a partir de un andrógeno, bueno, sí, entra en juego la aromatasa, ¿sí? La parte que decía Dani de, bueno, transformar la testosterona en dihidrotestosterona, ok, de acuerdo, de dihidroepiandrosterona. Ese tipo de pasos finales sí son importantes porque dan origen a la hormona que tiene el efecto biológico. ¿Sí? Eso sería la cosa. Entonces, hasta ahí y después, si hay cosas importantes como su degradación. Entonces, cómo sale, deja de tener su acción, eso quizás también es importante. Ahí el ejemplo clásico es las, las, las desyodasas con la trido y la tetraiodotironina, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque son las mismas desyodasas las que por ahí tienen la función de activar una prehormona, si se quiere, que es la T4, pasar la forma activa a T3, o desactivarla y terminarla degradando. Entonces, ese tipo de pasos sí son importantes y conocer cuál es la enzima que lo produce, pero no se nos vayan por las ramas con... Dani ha sido bien clara durante el curso, ¿sí? De aclararles de que no se nos vayan por las ramas con los segundos mensajeros, no se nos vayan por las ramas con los pasos metabólicos de síntesis de cada una de estas hormonas, porque esas cosas ya son parte de otros cursos, ¿de acuerdo? Yo ahí les paso una duda que quedó en ABP que yo les mandé, pero una cosa que dice el profe Maxi que está bueno, que sí es importante esto, que ustedes sepan, a ver, ubiquémonos en el curso, estamos en fisiología, sí, yo les decía, más allá de cómo llegamos el efecto, entonces, por ejemplo, estamos hablando de la dihidrotestosterona y la testosterona, saber, por ejemplo, cuál está relacionada en la espermatogénesis y cuál en la diferenciación sexual. Entonces, por ahí uno ve todo como complemento al sistema reproductor masculino, pero saber cuál de las hormonas está más abocada a cada uno. Un ejercicio que les sugiero hacer, que dijo el profe Maxi, es vean los parcialitos. Si tienen un tiempo de sobra o traten de ver por qué es el tipo de preguntas que les vamos a hacer y por ahí les extrapolar preguntas de un eje a otro les puede servir. De hecho, lo que decía el profe, el tema de la degradación estaba en uno de los cuestionarios de los jueves, post-ABP, el tema de cómo era la degradación de las enzimas, de las hormonas, perdón. Y respecto al último ABP, vieron que yo les mandé lo del hipotiroidismo subclínico, que tuvimos la duda en su momento. Es importante que tengan esta generalidad que es el profe Max. Entonces nosotros, por ejemplo, en un eje tenemos un estímulo que va a desencadenar la secreción de hormonas que en cadena van a llevar a tener un efecto. Ese efecto puede tener la hormona de la última final del eje, o el mismo el efecto, que es la respuesta, es como que anula el estímulo que produce la secreción del eje. ¿A qué va esto? ¿Vieron cuando vimos el hipotiroidismo subclínico? Que la confusión fue que teníamos la TSH alta con una T4 entre normal o levemente alta. Entonces, ¿por qué un hipotiroidismo si están altas? Entonces, pensemos esto. Nosotros, primero al mismo tiempo sabemos que las hormonas tiroides hacen una retroalimentación negativa, entonces si está la T4 alta, ¿por qué estaría la TSH alta si hace retroalimentación negativa? Y es que algo está pasando a nivel de los órganos efectores que no está pagando ese estímulo, que algo está haciendo que la hormona tiroidea en el órgano diana no esté produciendo la respuesta, entonces mantenemos como despierto el estímulo para la secreción de TSH. Por eso, a pesar de que teníamos las hormonas altas, o al menos la TSH alta, se considera hipotiroidismo. ¿Se entiende eso?
Que por ahí vieron que era la confusión de por qué decía hipotiroidismo, aunque sea subclínico, porque no. O sea, la paciente no tenía, más allá del embarazo, ninguno de la sintomatología que uno espera en una persona hipotiroidea. Entonces, subclínico porque no lo vemos, pero al mismo tiempo porque si están altas consideramos hipotiroidismo, porque estamos viendo que en cualquier momento vamos a empezar a evidenciar que la T4, o en mayor medida la T4, pero las hormonas tiroideas, no están produciendo su efecto a nivel organodiana y están estimulando la liberación de la TSH. Por eso después, cuando se da la levotiroxina, después vemos que baja sobre todo la TSH, y es porque se apagó ese estímulo que estimulaba el eje. ¿Estamos con eso? Bien, ahí hago otro comentario, digamos, porque ese ejemplo pasa mucho en el sistema endocrino, ¿sí? Nosotros por ahí siempre tratamos de que ustedes empiecen a trabajar desde ahora el razonamiento hipotético deductivo que van a tener que usar cuando sean médicos, ¿sí? Entonces está bueno siempre ir despertando las neuronas tempranamente. Intelectualmente ustedes son todos muy capaces, brillantes, ¿sí? Porque ya están cursando un segundo año de una carrera de medicina, así que la capacidad intelectual no se pone en duda, pero hay que hacer trabajar otro tipo de razonamiento que van a necesitar más adelante en la carrera. Y es esto de relacionar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ahora ya tienen las bases, o eso esperamos, que cuando terminen fisio, ustedes hayan alcanzado el nivel de conocimiento suficiente para tener las bases de entender cómo debería funcionar todo bien, y entonces cuando se afecta, ustedes puedan razonar dónde está el problema, ¿sí? Entonces, fisiopatología se les va a hacer mucho más llevadero. En esto que decía Dani del hipotiroidismo, de que el órgano blanco por ahí no responde, pasa mucho en el sistema endocrino. Un ejemplo bien típico es el de la diabetes tipo 2, ¿sí? La diabetes tipo 2, más que de vuelta ustedes no sepan fisiopatología, sí saben que, por ejemplo, una persona con obesidad tiene un exceso de tejido graso. Ese tejido graso es un tejido endocrino que produce varias hormonas que generan resistencia a la insulina. Entonces, ¿cuál es la característica del paciente diabético tipo 2? Que tiene un aumento en la glucemia, que es lo que hace el diagnóstico de diabetes, tiene una hiperinsulinemia que viene de la mano de la resistencia a la insulina. No es lo mismo que ocurre con el diabético tipo 1 que tiene destruido el páncreas y no produce insulina. El diabético tipo 2 tiene resistencia, tiene su páncreas funcionando al máximo, ¿sí? Pero igual sus células siguen detectando que le falta glucosa, porque la célula, aunque esté en exceso en sangre, no entra donde tiene que estar. Entonces, como el tejido blanco, el órgano blanco sigue detectando que falta lo que tiene que tener, manda señales que dicen, che, a mí me falta insulina porque no puedo meter glucosa acá adentro, ¿eh? Entonces el páncreas sigue fabricando, se termina agotando el páncreas y termina haciendo a largo plazo la diabetes tipo 2 una insulinodependencia. Eso que yo les digo así como muy general y como ustedes lo van a ir asimilando a lo largo de la carrera, no pretendemos que lleguen a ese nivel de profundidad en el razonamiento, de atar cosas, porque todavía no han visto fisiopatos, pero sí que interpreten que esto es medio oferta-demanda, ¿sí? Es decir, yo tengo que tener todos los pasos para que, por ejemplo, la hormona tiroidea llegue a hacer su acción en el órgano blanco, y cuando algo falla en el camino, todo lo que está antes, que son los reguladores, empiezan a trabajar en exceso para decir, bueno, ok, hay que producir más, ¿sí? De vuelta, no es para complicarles la existencia con el tema de los ejes y todo, pero por ahí esta parte de la integración y del razonamiento, o tratar de que ustedes trabajen el razonamiento hipotético deductivo en esta parte del curso, es para nosotros lo más divertido y es para ustedes lo más desafiante, ¿sí? Pero bueno, creemos que a esta altura ya están en súper condiciones de encararlo. Bueno, dejo el palabrerío. Vamos, más dudas. Ahí se conectó más gente mientras estaba hablando, así que a lo mejor hay alguien más que tenga alguna pregunta. Hola, profe, buen día. Yo tengo una duda. Sí, redes, sí. Yo quería saber si la adrenalina beta-adrenérgica estimula la insulina, ¿por qué causa lipólisis y glucogenólisis? ¿No es un poco contradictorio eso? Sí, ahí uno podría pensar que es contradictorio, pero uno tiene que pensar sobre todo los efectos más a corto y a largo plazo.
Entonces, a largo plazo es lo que vas a decir, la estimulación de la secreción de una hormona. Entonces, uno lo tiene que pensar más en un continuo más que en un efecto inmediato. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas que nos van a parecer que son contradictorias, pero uno tiene que pensar que, por lo general, más allá que estemos hablando de efectos o similares o distintos, a veces los tiempos son distintos. Por Y, ejemplo, perdón, sí, Max. perdón, sí. No, que también tenés que pensar cuándo se libera, cuándo vos tenés un exceso ya hemos pasado por sistema nervioso, sistema autónomo, acá le agregaríamos la función de las adrenales para producir más todavía adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Acá la cosa sería que vos cuando tenés una estimulación del simpático para producir esa descarga es una respuesta a estrés. Entonces la respuesta a estrés, ustedes piensen en todo lo que se activaría cuando ustedes tienen que hacer un ejercicio físico, ¿sí? Eso es por ahí la respuesta fisiológica a estrés más fácil de comprender, creo yo, porque es fisiológico, no estamos entrando en un estrés patológico, ¿sí? Vos ahí que necesitas, y necesitas fuentes de energía para darle de comer al músculo que está consumiendo en altas cantidades, necesitas aportar lo que el cerebro necesita como fuente energética y demás. Entonces, vas a necesitar, por un lado, que la adrenalina haga los efectos que vos decís para tener fuentes de glucosa disponibles para hacer gluconeogénesis y demás. Y además necesitas que la insulina la meta esa glucosa dentro de la célula, si no, poca utilidad tiene. ¿Sí? Entonces, de vuelta ustedes, yo entiendo que como que estudian como en cajitas, ¿sí? Y el mayor desafío que nosotros les vamos a pedir ahora es que ustedes integren, ¿sí? Pero traten de pensar en cuál es la función fisiológica a la cual está orientada esas hormonas. Entonces piensen que la respuesta del sistema nervioso simpático es el que comanda una respuesta a estrés. ¿Sí? Entonces ahí aten la cosa, ¿sí? Y como ya hemos visto ahora fisiología del ejercicio y todos los cambios que tenemos en todos los aparatos y sistemas, traten de buscar por ahí, ¿sí? Traten de irse un poquito más arriba cuando estamos hablando de algo tan general como el sistema nervioso simpático, ¿sí? Y obviamente para este caso médula suprarrenal, que están obviamente de la mano, cuando descarga uno descarga al otro. No sé si Redes ahí más o menos queda claro por qué serían contradictorios en ese caso, digamos, sí, pero es porque todo va de la mano para la función en la cual se están activando. Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Puedo hacer un comentario más? Sí, No, pero vieron que en el teórico de cuando vimos regulación de la glucemia, teníamos dos ejemplos, espérenme que encuentre, acá está. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, profe. Fíjense, teníamos la hipoglucemia inducida y el control de la glucemia en ejercicio. Y ahí veíamos que teníamos un montón de hormonas que estaban relacionadas a la generación de una hiperglucemia, o sea, son hiperglucemiantes, pero veíamos que actúan en momentos distintos. Y se acuerdan que estuvimos razonando un poquitito, y fíjense, por ejemplo, el glucagón aumenta rápido y es más sostenido. Pero vamos viendo cómo estas otras hormonas, por ejemplo, la adrenalina, bueno, o neurotransmisores de adrenalina y noradrenalina, ya están actuando en distintos momentos y ahí podemos ir relacionando que más allá de que son todas hiperglucemiantes, las fuentes y los mecanismos hiperglucemiantes son distintos. Entonces, lo que decía el profe Maxi, está buenísimo, Redes, que hayas hecho la relación de que pueden ser, pero uno tiene que empezar en la complementariedad. Entonces, por ahí, si bien son como cajitas separadas los efectos, sirven como un fin último, que es la demanda energética. Pero eso yo no tengo más comentarios. ¿Estamos? Sí, profe, muchísimas gracias. Buenísimo. Chicos, ¿alguna otra duda? Mientras piensan, les digo lo mismo. Estamos atentos, hasta mañana en la mañana al foro. Les pedimos, sí, por favor, que sí, cuando escriban algo en el foro, avisen al grupo de WhatsApp, así vamos a responder rápido las preguntas, pero estamos atentos hasta mañana antes del examen. Hola, profe. Buenos días. Hola, Brisa. Yo ayer estaba revisando un parcialito y bueno, había una pregunta de las funciones de las hormonas tiroideas en el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono y de las grasas.
Y Sí, la correcta era la depuración del colesterol plasmático, pero también estaba aumentar la glucogenólisis y yo había entendido que las hormonas tiroideas aumentan todo el metabolismo basal. ¿Por qué sería incorrecta que aumente la glucogenólisis? ahí vamos. Espérenme que encuentre eso. Acá, respecto a eso, chicos, está bueno saber porque a veces uno se aprende, que no está mal la generalidad, pero uno tiene que ir bien también a la particularidad de cómo son los mecanismos. Vieron que recién decíamos, cuando hablamos de las hormonas hiperglucemiantes, si bien todas tienen como fin último la hiperglucemia, pero que no estoy encontrando ese teórico. Si bien todos tienen como fin último generar hiperglucemia, o sea, aumentar la glucemia en sangre, no todos tienen el mismo mecanismo. Y algunos que uno podría predecir que son, no funcionan. Espérenme que no lo encuentro. Espérenme un segundo. Yo, mientras Dani iba buscando, para no generar confusiones por ahí, en cuanto a lo que es el metabolismo de glucosa en el hígado y demás, eh, Brisa, primera pregunta es de qué parcialito, para ir a buscar exactamente la pregunta, para no responder algo que es incorrecto, pero puede haber algún error en los parcialitos, acuérdense que soy humano. A ver, en general, las hormonas tiroideas es correcto que aumentan la glucogenólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad hay que aumentar la producción de glucosa, ¿sí? Entonces aumentan también la gluconeogénesis y demás. Eso, y la glucólisis, ¿sí? Porque en realidad lo que voy a tratar de hacer es que favorecer la disponibilidad energética. ¿M? Este aumento de la producción de glucosa va de la mano de eso que decíamos, que siempre puede estar vinculado también al metabolismo graso, ¿sí? Entonces, por eso te preguntaba, para ver bien la pregunta, pero bueno, si decía únicamente solo glucogenólisis, no se Estaría mal. equivoquen. Claro, sí, puede que Eh, hayan habido dos correctas y no me he dado cuenta, ¿sí? Lo corrijo. es el ¿Qué parcialito de semana la es? semana 10, profe, Semana 10. pero Ok. claro, está en la semana 11. Sí, sí, bueno, vale. Por las dudas lo busco. Ahí lo estoy encontrando yo. Pero bueno, eso te queda claro lo que dije, Brice, igual, más allá de la pregunta en sí, que puede haber tenido un error, ¿sí? Eh, queda claro el mecanismo, ¿no? Es decir, eso es Sí, lo que a sí, mí me interesa, ¿sí? Que no nos hagamos lío. Decía, ¿cuáles son las funciones de las hormonas tiroideas en el metabolismo intermedio de los hidratos de carbono y de las grasas? Entonces decía, inhibir la absorción intestinal de glucosa, inhibir la lipólisis, aumentar la glucogenólisis, ¿sí? Y aumentar la depuración de colesterol plasmático. Bueno, ok, sí, por eso te digo que eso ha sido un error mío. ¿M? bueno, muchas gracias, profe. Igual ahí entendí bien. Ok. Si quieren, ahí no se preocupen, lo recorregimos y Sí, ahí les mando. me interesa más que no les quede la duda. Yo después lo corrijo y Caro lo corrige en la planilla de evaluación, pero así por ahí es importante que no queden errores conceptuales de la mano del parcelito, ¿sí? De los parcelitos, ¿han tenido así alguna otra Ujú. pregunta que hayan tenido dudas en la corrección? O sea, ¿cuál es la correcta?
Yo tenía una, pero es de microcirculación. Bueno, podemos verla. Si no hay duda de endocrino, aprovechemos el tiempo. Era una que hablaba, que decía, con respecto al sistema linfático, la propulsión de la linfa hacia los capilares. ¿De qué depende? Ujú. Y bueno, yo había colocado que era la propulsión dependía del músculo esquelético, pero no, dependía de la presión hidrostática. Quería ver si podíamos explicar así rápidamente por qué, porque si bien lo Bueno, entiendo, como que más o menos. a ver, lo primero a entender de los linfáticos es que para que el líquido llegue al vaso linfático, básicamente, para que entre al vaso linfático, tiene que haber una presión a favor de que ingrese, ¿sí? Es decir, eso es como un, digamos, acuérdense que en la parte terminal de la microcirculación y de los linfáticos son como deditos que quedan con uniones y espacios que permiten el ingreso de líquido. Entonces vos ahí necesitas el ingreso de líquido para justamente que se llenen esos vasos linfáticos, ¿sí? A partir de ahí, bueno, sí viene un proceso en el cual yo puedo dividirlo, si se quiere, en cómo se produce el movimiento, ¿sí? Del líquido de la linfa dentro de esos vasos linfáticos para ir desde esos vasitos más chiquitos hacia los vasos de mayor tamaño para llegar a desembocar en el sistema venoso. Eso va de la mano de dos cuestiones. Una es esencialmente el ordeñe muscular, que es correcto, pero es necesario para el movimiento del líquido linfático, ¿así? No sería necesario para que el contenido llegue al vaso, ¿sí? Y la otra es el anclaje, o que viene de la mano, ese movimiento muscular, que viene de la mano del anclaje de fibras colágenas que tienen todos estos vasos al intersticio que lo rodea. Después, ¿cómo evitamos que ese líquido en los linfáticos se vuelva? ¿Sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que acá, ¿qué puede ocurrir? Que si yo no tengo el suficiente ordeñe, se me estanque y entonces la presión hidrostática, que en general hace que entre líquido a los linfáticos, va a acumularse y va a tender a hacer que salga el intersticio y ahí yo voy a tener un edema, ¿sí? Que es lo que ocurre cuando se bloquea un linfático. Entonces ahí lo que viene secundariamente es la presencia de estas válvulas, ¿sí? que son estructurales, ¿no? Básicamente, o que se dan cuando el vaso justamente se llena. Al llenarse, se hace este sistema de válvula que impide que el líquido vuelva hacia atrás. Pero no tenemos un ordeñe como tenemos en un vaso arterial con una capa muscular, ¿sí? Lo que tenemos más dependiente del buen funcionamiento de, más que nada, cosas externas. Primero, que tengamos un corrector, una correcta cuestión estructural, tanto de anclaje de los vasos linfáticos como al tejido intersticial, la buena función de válvula y tercero, el ordeñe muscular, ¿sí? Entonces, como que tiene que estar todo de la mano, más la permeabilidad, obviamente, del conducto, ¿sí? Entonces, como que ahí podemos dividir cómo hacemos para que el líquido llegue al linfático, cómo hacemos para que se mueva y cómo hacemos para que no vuelva para atrás, ¿sí? No sé si ahí quedó en claro todos los pasos. De vuelta ahí sí, si la duda sigue estando porque vos consideras que la pregunta está correcta, ahí tendría que ir a ver la pregunta para si hay un error en las que están marcadas como correctas, modificarlo, ¿sí? Entonces, sí, ahí avisando y lo reviso, ¿sí? No, profe, era eso, porque yo decía, qué tenía que ver la presión hidrostática, pero ahora se entiende, es para el movimiento, sí. Es a ver, la presión hidrostática te va a servir para la entrada de líquido al linfático y si se te excede porque está tapado el linfático, para que se te vuelva otra vez al intersticio, ¿sí? Y entonces te va a determinar un edema de origen linfático que tiene sus diferencias con el edema de origen vascular, porque el edema de origen vascular lo que predomina que sale
de las venas no se salen las proteínas, básicamente, ¿sí? Entonces el edema que proviene de un edema venoso, ¿sí? De lo que podría ser una oclusión de un vaso, de una dilatación de un vaso, como una varice, te produce un edema que es de líquido y entonces es blandito, o edema blando que se le llama. En cambio, el edema linfático es un edema duro, ¿por qué? Porque si el linfático no tiene esta continuidad estructural de un vaso arterial o venoso que impide que se salgan las proteínas, entonces ahí sí se salen las proteínas. Entonces el edema linfático te da el edema duro, que es lo característico, ¿sí? Pero es eso, nada más, no se le compliquen más que eso. Pero sí está bueno que lo dividan, ya que deben estar repasando microcirculación y linfático, porque es súper importante esto, porque se da en insuficiencia venosa, sus mamás, sus abuelas seguro tienen, ¿sí? Y digo mamás y abuelas porque es más frecuente la insuficiencia venosa en la mujer, pero el edema linfático no, ¿sí? Entonces el edema linfático sí lo van a ver cuando. Y cuando tengan una obstrucción de un linfático, que ahí puede ser por una patología como puede ser una infección, cuando, en presencia de ciertos parásitos que se anclan ahí, o, por ejemplo, algo que sea muy frecuentemente por cáncer, ¿sí? Acuérdense que las células cancerosas en general, cuando infiltran, van al tejido intersticial, del tejido intersticial van a los linfáticos, y en los linfáticos obstruyen y dan los edemas de ese tipo, ¿sí? Que son bien característicos y está bueno que vayan identificando por qué son distintos. Está ahí. No sé si Gracias, hay alguna otra profe. cosa. De nada. Hola, profe. Yo tengo otra duda. Sí, Renzo. Yo quería saber si el cortisol es hiperglucemiante y si el cortisol es hiperglucemiante, ¿por qué promueve la síntesis de glucógeno hepático? Porque son dos efectos por separado, por así decirlo. Fíjense que nosotros, cuando por general varios hormonas tienen distintos órganos target. Entonces, tenemos que puede ser hiperglucemiante por los efectos que habíamos charlado de regulación de la glucemia, pero al mismo tiempo puede tener otros efectos. Fíjense que también el cortisol crónico también tiene una distribución de grasa centrípeta, entonces a veces parece ser que tiene efectos contradictorios, pero no tiene que pensar la división por órganos. ¿Se entiende eso? Entonces, a veces, como pasaba recién con el ejemplo que tenías recién de la adrenalina, pueden parecer contradictorios, pero uno también tiene que pensar a largo plazo o en los distintos momentos en los que se da. Si es hiperglucemiante, porque está relacionado al sistema de huida y al sistema de estrés, pero por ahí uno tiene que pensar más en la generalidad y el cortisol no solamente está en las situaciones de estrés. Y podemos verlo en las situaciones exacerbadas, por ejemplo, del estrés crónico o del Cushing, que fue el caso que vimos esa semana, de que pueden tener efectos, o sea, sí es contradictorio, pero no porque nos parezca contradictorio no deja de tener esos dos efectos. No es únicamente hiperglucemiante. ¿Se Claro, entiende? ahí como complemento, ¿sí? Por ahí lo que está perfecto lo que le dice Dani, es decir, tienen que ir por el órgano blanco, ¿sí? Es decir, acá tienen que decir, bueno, ok, ¿qué hace a nivel de la glucemia? Sí, hace aumento de la glucemia, ¿sí? Es hiperglucemiante y, a ver, uno dice, ¿hiperglucemiante para qué? Para hacer que la célula lo use más. No, los corticoides en realidad son hiperglucemiantes para aumentar la disponibilidad de glucosa en sangre. Entonces, el aumento de la glucosa en sangre no va de la mano de meterlo a la célula. Ahí, inclusive los corticoides dan resistencia a la insulina. Es decir, impiden el uso de esa glucosa que estás aumentando en sangre. ¿Y entonces qué vas a hacer con esa glucosa?
y el hígado la transforma en glucógeno. ¿Se entiende? Entonces, de vuelta, ok, va a tratar de estimular por un lado que se forme más glucosa y esté disponible, ¿sí? Ahora, no necesariamente va a estimular que esa glucosa vaya a entrar en todas las células, ¿sí? Los corticoides lo que hacen es aumentar la glucemia, pero a su vez aumentar los depósitos de glucosa a través del glucógeno, ¿sí? Pero ahí sí tiene esa acción contradictoria, si se quiere, pero bueno, esto es como, a ver, cuando se conocía poco de todas estas hormonas, como que era más fácil catalogarlas. Es decir, yo, por ejemplo, hace 25 años, cuando yo estudié fisiología, era más fácil catalogarla, porque vos agarrabas y hacías el grupito de las hiperglucemiantes, el grupito de las hipoglucemiantes, el grupito de las... Y en la medida que ha ido avanzando el conocimiento y que se ha ido caracterizando en cada tejido qué hormona produce cada efecto, que ahora con la proteómica, genómica y metabolómica y demás avances tecnológicos que hay para describir estas cuestiones, bueno, se va viendo que cambian varios parámetros y muchas veces son contradictorios, ¿sí? Como les dice Dani. Traten de pensar en órgano blanco. Bueno, ok. Para este caso, los corticoides sí, es verdad, son hiperglucemiantes, y en el hígado, para la hiperglucemia, tiran hacia la gluconeogénesis, pero a su vez también estimulan la formación de glucógeno. ¿Sí? Y tienen acción antiinsulínica. Es decir, que no tratan de que la glucosa entre en la célula, tratan de que la glucosa aumente en sangre y que aumenten los depósitos. Ese sería como lo que ustedes tendrían que como encajonar del cortisol como acción en cuanto a la glucosa, ¿sí? Después, bueno, siempre, nada, acuérdense, también van a tener de la mano, como va a hacer gluconeogénesis, y bueno, será hipoproteinémica, y eso va a tener su consecuencia, ¿sí? Pero lo que les decía Dani también, sería hasta raro, es raro pensar que algo que estimula la gluconeogénesis sea hiperlipemiante, y sí lo es. Y bueno, es así, sí, es decir, son los efectos que tienen estas hormonas. Por eso es que la Dani les marcaba que redistribuye de la grasa y tiene, y genera hipertrigliceridemia, digamos, son todos efectos que son en cada órgano blanco, y bueno, así responde a cada hormona en nuestro cuerpo. ¿Mm? Ay, perdón, un comentario. Fíjense que habíamos visto el Cushing, el que le decían el rana, los amigos, que qué tenía de particular. Uno cuando ve ahí los excesos de las hormonas, cuando ve que, fíjense, no tenía masa muscular, tenía los triglicéridos altos como decía el Maxi, había una redistribución de la grasa, inclusive cuando bajaba de peso, seguía aumentando la cantidad de grasa. Entonces, como que, lamentablemente, el equilibrio es un equilibrio muy poco estable cuando las cosas están bien. Ya cuando algo se va, por eso le decíamos, cuando las hiperglucemiantes tienen, y el mejor caso que vimos en el tema del ayuno o del ejercicio, no están funcionando todas al mismo tiempo. De hecho, esa progresión de ver cómo van cambiando nos ayuda a ver que no, inclusive cuando hay una hiperglucemia no actúan todas al mismo tiempo. Pero bueno, como dice el profe Maxi, es por ahí difícil, si uno ya tiene las cajitas hechas, que quieramos o no, es como uno estudia, después de ver que hay inconsistencias, y no es que sean inconsistencias, sino que, bueno, sí es hiperglucemiante, pero no todos van a estimular la utilización de esa glucosa. ¿Estamos redes con eso? Sí, profe, perfecto. Entendí ambas explicaciones. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna duda más de endocrino, de cardio? Profe, yo tenía una pregunta. Ay, perdón. Sí, No, Pato. hola. Bueno, tenía una pregunta acerca de los valores de los percentilos en Sí. crecimiento de la infancia y desarrollo puberal. Si nos tenemos que aprender, digamos, lo que sería lo esperable, lo normal,
o en cada edad o etapa No, que... no, chicos. No, eso no se preocupen. Durante en el teórico de crecimiento, lo que dice Pato es que yo les di los ejemplos de cómo se sigue sobre todo el crecimiento. Las pautas de desarrollo, bueno, son el tema del habla, la aparición o desaparición de reflejos. Pero no, se los di a modo de ejemplo, que ustedes sepan que no es como en el adulto que se saca el índice de masa corporal, que ni siquiera sigue estando tan vigente, sino que es un ejemplo. Así que no se preocupen, no les voy a preguntar, ¿cuál es el percentilo No, de peso a los 5 años? y llévense como recuerdo de acá hasta pediatría, que lo van a volver a retomar. Nosotros se los damos porque está bueno que vayan tomando cosas desde ahora de crecimiento y desarrollo. Por ahí lo que más nos interesa a esta altura para crecimiento y desarrollo y demás es acciones de la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento derivado de insulina, ¿sí? Va por ahí las funciones de eso. Acuérdense, si les sirve el comentario, que si un niño dentro de su desarrollo pondoestatural se mantiene entre 25, en los percentilos 25 y 75 y no fluctúa, se considera normal. Es decir, yo puedo tener mi hijo que a lo mejor esté siempre en el percentilo 25, ¿sí? Que sería como el rango menor o más bajo dentro de la normalidad, pero ¿qué sería lo preocupante? Que el 25 se me caiga al 10. Ahora, si se mantiene todo su crecimiento y desarrollo en el 25, y será un niño chiquitito, porque a lo mejor yo soy chiquitito también y mi esposa es chiquitita también. Ahí hay un montón de factores que influyen, si tiene estímulo de ejercicio de chico y otras cuestiones que van a ver más adelante. Pero no, los percentilos no se preocupen, no es para que lo sepan. La parte por ahí más importante de todo el desarrollo, el crecimiento y desarrollo de esa parte, sí, si quieren, es por ahí que tengan nociones de los estadios de Tanner. Entonces, fíjense que ya salté de los percentilos hasta Tanner, ¿sí? Es decir, me salté hasta puerta. Entonces, acuérdense las hormonas, sus funciones, cuándo actúan, cuándo dejan de actuar, principalmente la hormona de crecimiento. Acuérdense que no la tenemos actuando toda la vida, si no seríamos un lungo gigantesco, ¿sí? Y bueno, y en qué condiciones esas hormonas van fluctuando. O sea, yo puedo tener condiciones en las cuales, por ejemplo, la hormona de crecimiento haga un pico en la adultez que no es habitual. ¿Cuándo? Cuando yo tengo un estrés muy marcado, que puede ser una inanición, hacer ejercicio demasiado extenuante, digamos, ante situaciones de estrés, ahí sí yo puedo tener picos de la hormona, pero en los niños es esperable que esté alta la hormona de crecimiento, ¿sí? Ese tipo de cuestiones por ahí son más importantes. No sé ahí, Piquín, estoy viendo algunos comentarios. Perdón, Pato, ¿quedó bien? Creo que Patricia había preguntado. ¿Quedó Sí, claro perfecto. eso? Gracias. Te lo leo, Maxi, si querés, dice, profeína formulita, por ejemplo, la resistencia al lecho capilar, si la tenemos que saber o conceptualmente cómo funciona el lecho, lo mismo que la ley de Laplace. A ver, hay cosas de fórmulas que tienen que saber. Es decir, yo les recomendé a principio de Fisio y Biofísica 2 que se vayan haciendo una lista de fórmulas, porque eso creo que es lo más sano. Las y van rescatando todas las fórmulas y para qué se usan en renal, respiratorio, cardio y demás. Las tienen que saber a las fórmulas, ¿sí? Hay algunas que se les preguntan más conceptuales, ¿sí? Entonces, que no sé, si yo les digo aumento tal variable, ustedes tienen que saber si es directa o inversamente proporcional, ¿sí? A ese nivel. Y otra que tienen que hacer un cálculo matemático, entonces si no saben la fórmula están al horno, ¿sí? El ejemplo ahí justo de la ley de Laplace, y es una importante, la tienen que saber, ¿sí? Esa es la cuestión, ¿sí? Se van a enterar en el examen si se las tomé o no, pero las tienen que saber, ¿sí? Si no, Sí, por ahí, en cardio si no sí. es ahora, será en el final cuando se presentan a rendir Física y Biofísica 2, así que... A ver, yo ahí les doy una regla general. Cardio sí, en respiratorio que hay pocos sí, en esa sí, en renal hay pocas también. Las que estén para mí, chicos, las que estén en los teóricos sí. Brisa, vos tenías una duda, me parece. Sí, profe, justo también de los parcialitos.
me quedó una duda de la somatotropina, de la GH, uno de los siguientes factores que estimula su secreción. Y yo había marcado el estrés crónico y bueno, después estaba el ejercicio físico y esa era la correcta, porque también yo había entendido que la GH era una de las hormonas del estrés, pero creo que no del estrés crónico, ¿no? A ver, ese es justo el ejemplo que se los nombré recién, ¿sí? Y que es súper importante. Si hablamos de un niño, ¿sí? El ejercicio es estímulo para que se produzca. Ahora, si hablamos de adulto, para que yo tenga un pico de hormona de crecimiento, tiene que haber un estrés crónico. ¿Se entiende a dónde está la diferencia? Digamos, en el niño yo voy a tener niveles más altos, obviamente, que en el adulto, sí, porque la estoy usando, y entonces se está estimulando la fabricación desde la hipófisis. Entonces está la demanda del órgano blanco. ¿Cómo yo puedo aumentar la demanda del órgano blanco en un niño? Y eso está evidenciado científicamente. Si el niño hace ejercicio, va a alcanzar su mayor desarrollo pondoestatural esperado que el niño que no hace ejercicio. No es que si mi hijo no hace ejercicio se va a quedar enano y si mi hijo hace ejercicio va a medir 2 metros. No, porque hay una cuestión genética que te lo determina eso. Ahora, si tu hijo genéticamente, su mayor altura, es decir, quedar dentro de la campana de Gauss, podía quedar dentro de la normalidad, pero en 1,80 m, si hace ejercicio desde chiquito, probablemente llegue al 1,80 m. Ahora, si no lo hace, va a quedar dentro de su campana de Gauss esperada, pero capaz que más en el rango de los chiquititos. Entonces, no va a ser un enano, porque si su padre mide 1,70 y a lo mejor el chico mide 1,60, ¿sí? Pero a eso va. Si estamos hablando durante el desarrollo hasta la adolescencia, digamos, hasta donde deja de actuar la hormona de crecimiento, que es cuando se produce la pubertad, bueno, hasta ahí el ejercicio es un factor determinante, ¿sí? El aumento de la secreción de la hormona. Por eso es que, nada, el ejemplo clásico que siempre se hace de esto es Messi. Messi no tenía suficiente hormona de crecimiento, ¿qué necesitaba? Y las inyecciones para no quedar enano, básicamente, ¿sí? Ahora, el flaco en Barcelona le hicieron el tratamiento que necesitaba. ¿Es súper alto? No. Es decir, igualmente quedó petizo, pero dentro del rango normal esperado para los padres que tiene. ¿Se entiende a dónde va? Y él el estímulo de ejercicio lo tenía de chiquito. Entonces, ¿por qué? Porque no tenía la hormona de crecimiento. Bueno, si vos lo tenés normalmente, con el ejercicio favoreces que haya mayor secreción y mayor desarrollo pondoestatural. ¿Se entienden dónde están las diferencias? Ahora, si nos vamos a un adulto donde los niveles son muy basales, la forma de estimular que haya aumento de la hormona de crecimiento es con un estrés crónico, ¿sí? Que sería, por ejemplo, un ayuno prolongado, una cuestión así, ¿sí? Pero no es que te vas a poner más alto haciendo ayuno. No los que estén haciendo la dieta del ayuno intermitente van a terminar midiendo 2 metros, ¿eh? Les aviso, porque ya sus epífisis se cerraron, ya no crecen más. ¿Está? ¿Queda clara la diferencia? Otra pregunta. Ahí en uno de los parcialitos justamente había una de esas preguntas que decía, el estrés físico, bueno, y emocional influye en la secreción de la hormona de crecimiento. Entonces sería estrés físico principalmente en niños y en adultos el estrés crónico. Pero una de las respuestas, o sea, creo que era la correcta, decía que el traumatismo también estimulaba la secreción de la hormona de crecimiento. Claro, bueno, lo que pasa es que, de vuelta ahí, ¿para qué se produce hormona de crecimiento? Primero que sería como un estrés crónico, una fractura, ¿sí? Y segundo que está muy vinculada a la formación de hueso. Entonces, bueno, Claro. va por ahí la respuesta, ¿sí? Pero, digamos, ahí tendría doble acción. Son cuestiones que, a ver, ¿por qué por ahí les ponemos énfasis en esas cuestiones? Porque ustedes se las van a encontrar en la práctica clínica y no se deberían asustar. Es decir, si ustedes tienen un paciente que tiene una fractura y le miden hormona de crecimiento, no es que de pronto se puso a crecer, ¿sí? Es esperable
porque tiene una fractura. Es como si, no sé, una persona con una fractura, creo que estaba en el caso clínico del Rana, que justo lo nombró la Dani, le miden la FAL. ¿Y por qué tiene la FAL aumentada? ¿Porque tiene un problema hepático? No, tiene la FAL aumentada porque está fabricando hueso, ¿sí? Acuérdense que la fosfatasa alcalina es una de las enzimas que favorecen la formación de hueso. Entonces, bueno, va por ahí, ¿sí? Pero no se me vayan. La cosa es que ustedes empiecen a atar cabos, digamos, ¿sí? Nada más. No se compliquen, no se enrosquen. Creo que las preguntas, más allá que siempre, las preguntas de las discusiones dirigidas suelen ser más flu, para que ustedes divaguen un poco más y discutan. Las preguntas de los parcialitos son un poco más finas, y me puedo equivocar al hacerlas. Ahí ya corregí la de la glucogenólisis, que debería decir gluconeogénesis, y ahí quedaría incorrecta, que me habían dicho de la tiroidea. Y lo importante de fondo de todo esto, que yo quiero que les quede para que no se me hagan lío y que se queden tranquilos, es que yo sí, pues, como que soy más riguroso a la hora de las preguntas de los parciales y ni hablar de los finales, ¿sí? Entonces, y preguntamos cosas que son más de aspecto general, ¿sí? No se me van a estudiar tanto el detalle fino, porque detalle fino de 55 preguntas o 60 preguntas pueden haber 2. En cambio de las cosas generales hay 50, ¿sí? Chicos, ¿algo más? Yo tengo otra duda, profe, pero es sobre la resistencia periférica a la insulina en el embarazo. No entiendo por cómo se produce. Sí, Gris. Perdón, estaba muteado. A ver, en realidad ahí, lo que tenés que pensar es qué hormonas vos tenés. Siempre de vuelta piensen en por qué. ¿Por qué la mamá tiene resistencia a la insulina? Porque yo le tengo que aportar glucosa al feto. Después ustedes tienen que pensar en qué hormonas tienen y qué efectos producen. El inconveniente que tiene la mamá, ¿sí? con las hormonas es básicamente que la mamá, es decir, la placenta, produce esas hormonas que generan la resistencia a la insulina para justamente aportar, ¿sí? Glucosa a la mamá, ¿sí? Entonces, eh, hay que pensar en cuáles son las hormonas que se están produciendo que son altas en el embarazo y que tienen ese efecto diabetógeno. Las que se producen, el lactógeno placentario, ¿sí? O la HPL, ¿sí? Es la que tiene esa función. Pero, ¿por qué? De vuelta, no porque el feto o la presencia del feto o la placenta busca un problema en la mamá, sino que lo que busca es que disponga de glucosa el feto para el correcto desarrollo. Entonces, la presencia del lactógeno placentario, que va incrementándose a lo largo de todo el embarazo, llegando a su máximo al final, es la que genera la resistencia a la insulina, ¿sí? Pero hay un caso donde la mamá, el efecto diabetógeno es como una diabetes tipo 2, en realidad su páncreas fabrica más insulina. Es decir, es una resistencia a la insulina, no es una alteración en la fabricación de la insulina, sino en su acción, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, ahí entendí mejor. O sea que Ok. el lactógeno placentario, Es el insulina lactógeno hay, placentario. Por eso es que pero también se da más al final el efecto diabetógeno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el lactógeno placentario aumenta va incrementándose hacia el final del embarazo. ¿Sí? bien, bien. Gracias, profe. De nada. Ahí de vuelta, ya que entramos en embarazo, y lo considero un tema importante, sepan leer entre líneas,
Piensen siempre en todas las hormonas que produce la placenta y cuál es su acción más allá de la mamá. Es decir, ¿por qué? Porque lo que están fabricando la placenta, lo que está tratando es que se forme el feto, ¿sí? Entonces, bueno, acuérdense de la gonadotrofina coriónica, ¿sí? Que no solamente tiene su acción para mantener esa implantación, sino que tiene otras acciones en esa primera parte del desarrollo, como la estimulación de la tiroides, ¿sí? Es decir, que en el varón que estimula justamente que el varón sea varón, que se produzca la testosterona, entonces que en esa primera parte necesaria del desarrollo se haga el cierre del canal mülleriano y demás, ¿sí? Es decir, que, digamos, agarren una hormona y vean todas las funciones, ¿sí? Entonces, el lactógeno placentario, sí, como su nombre indica, es hiperglucemiante. Bueno, pero para que sea hiperglucemiante, hace otras cosas como que, por ejemplo, induce resistencia a la insulina en la mamá. ¿Sí? No es que nada más que aumenta el metabolismo basal de la mamá para que haya más glucosa disponible, ¿sí? Sino que le impide a la mamá usarla. Entonces, traten de atar todas esas cositas, ¿sí? Y vayan hormona por hormona. ¿Qué más? Profe, yo quería preguntar acerca sobre el sistema axial de cardio. O sea, si vamos a tener la gráfica nosotros, o la tenemos que llevar aprendida, digamos, para poder hacer los vectores y eso. Me lo preguntaron el martes y respondo lo mismo, la tienen que saber. La puedo poner Pues, como la puedo no ponerla. Y puedo ponerles también las diferencias, les puedo poner de guía los ángulos, y ustedes tienen que tener en cuenta que los ángulos hacia abajo son positivos y hacia arriba son negativos, pero las derivadas no van con los ángulos, ¿sí? Entonces, sí, yo les hice el ejemplo el martes de, bueno, yo tengo el sistema exaxial. Yo sé que los ángulos hacia arriba del sistema exaxial son todos negativos. Ahora, si yo les planteo alguna variable donde ustedes tienen que tener en cuenta ABR o ABL, esas son positivas hacia arriba. Entonces, la deflexión hacia arriba de ABR y ABL son positivas, pero están en ángulos negativos, ¿ok? Entonces, ojo con eso porque se les suele hacer lío, se les hace lío inclusive en la discusión dirigida, ¿sí? Y de vuelta, como yo hay veces que tomo que calculen el eje con las derivadas con el electro, bueno, depende cómo me levanto, cómo estoy el día que hago las preguntas, nada, ustedes lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque a ver, de fondo ustedes lo tienen que saber porque tienen que saber cómo están las derivadas en el plano vertical, chicos. Es decir, si yo agarro y corto así el plano en el paciente, ustedes tienen que saber que ABR y ABL hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas, ABF positiva hacia abajo y negativa hacia arriba, D1 positiva hacia el lado derecho, si la están dibujando, y hacia el lado izquierdo negativa, y después que tenemos siempre los positivo de las D hacia abajo, en los pies. Digamos, ustedes acordándose de eso, que les acabo de decir, si trasladan a un punto, tienen que saber dibujar el exaxial, sabiendo que si hablamos de ángulos, son ángulos positivos hacia abajo y negativos hacia arriba. Hice un resumen así rápido, pero bueno, si ustedes tienen eso en la cabeza, ya está. Es decir, porque a mí me interesa que sepan interpretar después cuando ven en el electro. Yo les mostré el martes un ejemplo. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes sepan que en ciertas derivadas van a ver las ondas al revés. Y no es que el paciente se me esté muriendo o le esté haciendo yo mal el electro, sino que como sus ejes o sus vectores los estoy viendo desde otro lado, veo todo al revés. Es decir, que tengo una P negativa y una T negativa en ABR, no tiene nada de malo. ¿Ok? Ahora, si yo tengo una inversión de la onda T en D2, el paciente probablemente se infartó.
¿Sí? Eso por ahí me sirve ahora. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Profe, yo por mi parte no tengo más dudas. ¿El horario de rendir es a la 1 de la tarde al final? Sí, es a la 1 porque es a la hora que tenemos aula, chicos. Es decir, siempre, salvo que hayan milagros, nos cuesta mucho conseguir aulas que no sean en los horarios que tenemos, porque hay muy poca disponibilidad de aula este año. Así que sí, es a la 1 y los recuperatorios la semana que viene estamos un poquito más complicados. Les voy avisando para los que ya saben que tienen que rendir el primero. Espero que queden pocos o ninguno del segundo. Pero sí, como el cuatrimestre de la semana que viene cierra raro, vamos a tener lunes y martes los recuperatorios. Así que ahí son días que habitualmente nosotros no tenemos pedidas aulas. Así que ahí nosotros les vamos a confirmar las aulas. Estamos peleando para que nos las asignen. También dependerá del número de estudiantes que tienen que rendir. ¿Sí? Entonces, les vamos a ir avisando en el camino dónde los acomodamos, básicamente. Sí, pero bueno, estamos en eso. Pero sí, de momento, mañana a la 1, en la normal, en el aula donde siempre tienen discusiones dirigidas. ¿Sí? Siempre esa es la que tenemos asignada. El que, nada, los que ya han resuelto su duda, ya saben cómo es esto. Es a demanda, se pueden ir desconectando, no hay problema. Nosotros seguimos conectados con los que tengan más dudas de algo. Bueno, vamos. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Yo tengo ya una última duda eh, sobre el reflejo baroreceptor. Eh, Me cuesta entenderlo. A ver, ¿qué tienen que saber del reflejo baroreceptor? Ustedes, lo importante acá es, ustedes siempre lo mismo que cualquier reflejo. ¿Cuál es el estímulo? ¿Cuál es la vía? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí? Para el reflejo baroreceptor lo que tiene es que entran en juego otras variables que no solamente son las de un reflejo medular, ¿sí? Pero siempre tienen lo mismo, básicamente. Un receptor, alguien que da el efector, digamos, y cuál es la respuesta. ¿Sí? Entonces, no sé cuál es la duda, a dónde apunta, qué es lo que tenés que saber, no lo entendés desde la base. ¿Qué necesitas que expliquemos, Brisa? Justo hay una duda que me anoté, que se me hizo confusión, pero siento que yo me estoy haciendo mucha confusión con los conceptos, porque yo me anoté que inhibe, o sea, que los receptores alfa 1 van a producir vasoconstricción. Y en el reflejo baroreceptor, el simpático inhibe esto, entonces no va a haber vasoconstricción, hay vasodilatación, entonces no existiría un aumento del retorno venoso. A ver, primero reflejo baroreceptor. Si estamos hablando de baro, estamos hablando de presión, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo son regulaciones a corto plazo. Eso, el reflejo baroreceptor, básicamente lo que nos está haciendo todo el tiempo es regular la presión que nosotros tenemos momento a momento. ¿Por qué? Porque si yo me levanto, me siento, tengo modificaciones de presión y eso alguien lo tiene que neutralizar. ¿Cuál es el receptor? Acuérdense que son los varoreceptores ubicados, cada aórtico y seno carotidio, que lo que responden es a la distensión de los vasos. ¿Sí? Eso, cuando se produce ese estímulo, ¿sí? Se produce el reflejo que manda la señal al centro cardiovascular, ¿sí? Y eso responde a través de el vago, ¿sí? Para regular la presión. Entonces, vos dependiendo cuál es la respuesta
vos podés tener aumento o disminuciones de presión. Por eso es que yo preguntaba a dónde apuntaba, ¿sí? Si vos tenés, puede ser una descarga simpática como parasimpática. Si la descarga es parasimpática, ¿sí? Será de vasodilatación y relajación de los vasos, y si no, si es simpática, de contracción de los vasos, ¿sí? Todo depende de qué está ocurriendo con la presión. Bueno, vas a tener una situación de descarga simpática si está detectando el barorreceptor que la presión está disminuida, ¿sí? O sea, ¿me entendés? Que todo depende de cuál es el estímulo, ¿sí? Sí, 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 ahí entendí mejor. Bueno, pero entendiste mejor, pero no me has hecho concreta la pregunta. ¿Qué parte del reflejo barorreceptor no entendés? Porque me dijiste el simpático, la descarga del simpático. ¿Y cuál es la duda? Acá tengo justo, me busqué el gráfico porque si Dale. no Por eso no, me está bien, está pierdo. bien. Con lo que ustedes estén estudiando. Bueno, justo un gráfico que está ahí en el teórico que dio usted, Ujú, profe. Bueno, cuando se eleva la presión arterial, ujú, está el estiramiento del varorreceptor, aumenta la velocidad de disparo del varorreceptor ujú. y eso va a inhibir la actividad simpática. Inhibiendo la actividad simpática, inhibe el receptor alfa-1 adrenérgico, inhibe la resistencia vascular y eso va a inhibir el tono venoso. Esa es mi Ujú. duda. O sea, si el receptor alfa-1 adrenérgico es un vasoconstrictor y va a estar inhibido, ¿no habría vasodilatación? Bueno, a ver, si vos, lo que pasa es que de vuelta, ahí, por eso yo quería saber la duda. La duda no es más del reflejo, sino de la respuesta del sistema nervioso simpático, me parece. El receptor, vos tenés dos tipos o varios tipos de receptores adrenérgicos y noradrenérgicos, ¿sí? ¿Qué pasaba en los vasos con los receptores adrenérgicos? ¿Qué tipo de receptores tenías? ¿Cuáles hacían vasodilatación y cuáles hacían vasoconstricción? Y eso lo vimos en ejercicio físico también. Yo se los recordé, si se quieren ubicar temáticamente. En los vasos, dijo, ¿no, profe? Sí. Sí, pero en ejercicio físico, ¿qué tenía de variable? Digamos, cuando yo tenía la descarga simpática, yo les había dicho, bueno, hay algunos vasos que producen vasodilatación y otros que se producen vasoconstricción. ¿Sí? No sé si se acuerdan. A lo mejor les estoy tirando cosas que, ya, dicho sea de paso, ejercicio físico es súper importante también. ¿Sí? Como les dije recién, embarazo es súper importante manejarlo bien. Ejercicio físico es otra cosa importante a manejarlo bien. ¿Por qué? Porque son cosas de integración que tienen que ver con justamente lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Entonces, me volé. Eso. Receptores. Vamos con los receptores del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles tenía en el músculo, por ejemplo, y cuáles tenía en el sistema esplácnico? ¿Eran los mismos? La respuesta era la misma, porque yo tengo una descarga simpática, por ejemplo, en el ejercicio, ¿sí? Que es medio lo que creo que puede estar planteándose la duda ahora. ¿Qué te produce a vos ese efecto, ¿sí? A nivel del músculo, en la redistribución de sangre, cuando vos tenés el efecto sobre, no sé, el sistema esplácnico y el sistema muscular habitual, muscular, por ejemplo. ¿Qué ocurre en el músculo cuando se produce la descarga del simpático? Puede ser lo de los receptores beta 2 que Ujú. producían vasodilatación Ok, en los músculos y en el bien, corazón. bien. Y ahí vos tenés vasodilatación y vasoconstricción en el sistema nervioso esplácnico. ¿Sí? Porque eso es Sí, sí. justamente
el efecto sobre alfa 1 es vasoconstricción del esplácnico para redistribuir la sangre a donde vos la necesitas, que es el sistema muscular, ¿sí? Y ahí sí tenés el efecto beta 2. Entonces, acá el reflejo barorreceptor, vos tenés que pensar, bueno, ¿qué está ocurriendo? Si vos tenés un aumento en la presión y el reflejo barorreceptor lo que está detectando nada más es que el vaso se estiró, ¿sí? Es decir, ¿qué le significa eso? Que aumentó la volemia. Entonces la respuesta a eso es, bueno, ¿cómo hago para, digamos, soportar ese aumento de volemia sin que me produzca una rotura de un vaso, por ejemplo? Entonces, bueno, será que se va a descargar el simpático y el simpático y parasimpático van a tener acciones obviamente contrapuestas y cada uno tendrá que hacer cierta acción. La acción que yo hago sobre la parte esplácnica no va a ser igual que la parte muscular. Lo que hago sobre el esplácnico es como tratar de contener ese exceso de volumen de sangre. Acuérdense que siempre el sistema esplácnico es como un reservorio de sangre. Entonces yo tengo que inhibir la acción que habitualmente a mí me hace que yo produzca una vasoconstricción y sacar sangre de eso a otro lado. Entonces ahí es donde yo hago la inhibición de los alfa 1. ¿Entiendes? O le hice mucho lío al tratar de que se acuerden de ejercicio físico. Brisa. No, ahí entendí mejor. Sí, yo me había hecho Pero es mucho por el lío tipo y... de receptores. Ojo con, Ujú. acuérdense del simpático que depende de dónde esté actuando, tiene una acción o tiene otra. ¿Sí? Si hablamos de músculo, no es vasoconstrictor, es vasodilatador. Porque en realidad al músculo yo le quiero aportar sangre y energía y ATP y glucosa y todo lo que necesita el músculo para trabajar. Sí, es vasoconstrictor en el sistema nervioso, en el sistema vascular, esplácnico y portal. Ahí es donde a mí me interesa que esa sangre que está en exceso en el sistema vascular vaya a parar, porque es lo único donde tengo reservorio. ¿Dónde más voy a meter sangre en exceso? Si lo meto sangre en exceso en los pulmones, me clavo un edema de pulmón. Si lo debo a los músculos de las piernas, voy a hacer un edema de miembros inferiores. ¿Por qué? Porque esos sistemas venosos no tienen la capacidad de contener gran volumen de sangre. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Si hay en esos lugares gran volumen de sangre, aumenta mucho la presión hidrostática y de los capilares se me sale el intersticio. En cambio, en el sistema esplácnico no. Es como que es el lugar donde se me puede encharcar la sangre, es mi reservorio. ¿Sí? Bien, profe. Bueno, muchas gracias. Nada. Bueno, ¿qué más? Ya van quedando poquitos. Noé, Valen, Lourdes, Brisa, ¿alguna duda más? Bueno, no hay problema. ¿Y con los que van quedando queda alguna? ¿O